¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenísimo. Buenas tardes. Ahorita vamos a iniciar a darles una serie de recomendaciones y a explicar un poco acerca del coronavirus para poder entender. Tenemos que tener, tenemos que, para poder entender el coronavirus, tenemos que tener ciertos conocimientos, sobre todo desde el punto de vista médico. Como ustedes saben, esta es una enfermedad viral. Es un virus de la familia de los coronavirus. Estos tienen la siguiente característica, que tienen una parte central, que viene siendo esta parte del núcleo, de la parte central, que es el ARN, en donde se va el material genético, y está recubierto por estas membranas en formas de espículas que le dan la característica como de una corona, y de ahí el nombre de los coronavirus. A este coronavirus se le llamó COVID-19, pero existen en el mundo muchos tipos de coronavirus que generalmente era una especie de los animales, sobre todo de los murciélagos. Ellos han convivido con estos animales desde hace muchos años, pero por determinadas circunstancias, esto vino y nos creó esta pandemia en el hombre. Es necesario que la gente conozca que existe mucha información a través de los medios de comunicación, llámense impresos, de todo tipo, los que tenemos ahora, pero nosotros como personas debemos estar conscientes de tomar, es recomendable leer información que sea dada por fuente fidedigna, tales como personas que manejan esto, como la gente, los médicos encargados de las partes del área de la virología o de la infectología. Nuestro objetivo en esta conferencia es darle una información a las personas para que se hagan conscientes de la necesidad de tomar en cuenta las medidas preventivas y hacer que las demás personas que están a nuestro alrededor estén informados de la importancia que tienen las medidas preventivas para reducir el riesgo de la mortalidad. Es decir, aportar nosotros un granito de arena para poder reducir esa morbilidad que es la enfermedad y la mortalidad que eso acarrea. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido esto como una pandemia, puesto que es una enfermedad que en todo el mundo está presente. De tal manera que es la primera vez que nosotros el humano adquiere esta enfermedad. Por lo tanto, no es que haya muchísima información sobre ello, y muchas de las cosas que se dicen ahora es posible que en un futuro pudieran cambiar. Porque en verdad es la primera vez que se presenta y la población mundial no tiene anticuerpos contra esta enfermedad. Por lo tanto, la mayoría de la población se puede contaminar. Esto trae el siguiente problema. El problema es que la cantidad de enfermos es muy alta. Por lo tanto, los servicios sanitarios colapsan. Y al colapsar los servicios sanitarios, colapsan los demás servicios de las localidades y se crea un gran caos en toda la población. Colapsan los sistemas funerarios, colapsan los hospitales, colapsan los cementerios, todo colapsa. Entonces eso crea un problema social muy grande. De ahí que nosotros debemos crear la conciencia en la población de los medios de prevención con el lema que debemos protegernos y proteger a los demás. Esto es muy importante porque nos va a impedir que la enfermedad aumentar el número de pacientes enfermos y el número de muertes que ellos acarrean.
con el advenimiento de la vacuna, pudiéramos disminuir mucho el número de casos, pero eso es un proceso que está en investigación, eso es un proceso muy largo que puede tardar años y que en el mundo lo que se está tratando de trabajar es que la vacuna en un plazo de 2 años pudiera estar lista, pero eso no, en verdad no se sabe, porque realizar una vacuna y más hacer crear vacunas en masa como se piensa crear para millones de personas en el mundo, no es fácil. Ahora vamos a hablarle cuál es el riesgo de exposición al virus. En esta lámina podemos observar cómo las personas son muy inconscientes cuando no usan sus tapabocas adecuados ni conservan la distancia. De tal manera que si esta señora que se encuentra acá tiene la infección, esta señora tose, o esta señora está con la misma saliva o estornuda, toda esta gente que está aquí alrededor se puede contaminar. Y ahí por eso es que es muy importante los factores preventivos. Aquí vemos que cuando una persona estornuda o bien tose, se sueltan estas partículas. Estas partículas pueden ir contaminadas con estos gérmenes que son microscópicos, que solamente para verlos el virus hay que hacerlo con el microscopio electrónico. Entonces estas gotitas de saliva, gotitas respiratorias se llaman, porque bien tú las sueltas por ahí cuando uno estornuda o las suelta al hablar, existen unas grandes y unas más pequeñas, unas gotitas más pequeñas. Las gotitas se dice que cuando uno tose, las partículas pueden alcanzar una trayectoria de 6 metros, bien sea las grandes o las chiquitas, pero las que cuando uno estornuda pueden tener una trayectoria hasta de 6 metros. Hay una cosa muy importante, que estas gotitas grandes son las que más contagian. Y afortunadamente ellas, como tienen mayor peso que las gotas pequeñas, pueden alcanzar una trayectoria de hasta 2 metros. Por eso es que el distanciamiento que debe hacer entre persona y persona debe ser de 1,5 metros a 2 metros de distancia. Esa es la razón. Ahora, una vez que el paciente se infecta, ya vimos, el paciente se infecta porque adquiere el virus a través de las gotitas estas de saliva que caen directamente a la boca de los pacientes, o cuando el paciente estornuda o tose, se diseminan por el ambiente. A veces se caen en superficies duras como madera, acero, y dura mucho tiempo para que se muera el virus en esos sitios. Entonces, cuando uno toca esa superficie que están infectadas, se lleva la mano a la nariz o a la boca, y de ahí viene la infección y viene la sintomatología. En esta hay pacientes las manifestaciones clínicas tienen 3 formas de cómo se presentan, pues, y de acuerdo a las 3 formas viene la gravedad. Hay pacientes que no tienen síntomas, pero son los más contaminantes, porque como ellos no sienten nada, van a reuniones, no usan las medidas preventivas, besan a la gente, la tocan. Estos pacientes tienen hacen que la enfermedad se propague más rápidamente. Al principio se decía que los pacientes asintomáticos representaban el 80% de la población, pero parece que eso ha ido cambiando mucho de acuerdo a cada país, de acuerdo a las medidas preventivas que la gente haya tomado en cada país.
La segunda son pacientes que tienen síntomas leves. Estos pacientes que tienen síntomas leves van a tener síntomas como de una gripe, fiebre, estar general. Tienen una característica de la tos, que la tos siempre es una tos seca, no es una tos con moco, no es una tos húmeda. Y también pueden tener, hay una disminución de la parte del sentir los olores, que tienen un nombre científico, o también de las papilas gustativas. Entonces la gente dice, no tengo gusto de las comidas, no huelo bien, ¿entiendes? Porque él también afecta esa área. Estos pacientes con síntomas leves son los que se dice quédate en casa, ¿oíste? Todo paciente que tenga síntomas leves debe ponérsele en la frente, quédate en casa. Y luego viene el otro grupo de pacientes que serían los que tienen síntomas más graves. Estos pacientes son los que cargan la mayor tasa de mortalidad, porque estos pacientes, una vez que ese virus se aloja aquí en estas vías respiratorias superiores, él se puede alojar en el pulmón y eso crea una reacción inflamatoria que daña el pulmón. Entonces ese daño al pulmón es lo que va a hacer que esos pacientes empiecen a tener dificultades respiratorias y empiecen también a tener cianosis, que es la coloración violácea que la gente tiene en la boca, ¿oíste? O bien aquí en los lechos unguiales, en los lechos, por debajo de las uñas, y esos son síntomas graves, unido a que también tiene estos síntomas leves. Ahora, vamos a ver qué pacientes se infectan más, las personas que tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. Todos tenemos el riesgo de padecerla, pero hay personas que tienen el riesgo mayor de padecer la enfermedad y donde las enfermedades son más graves, la enfermedad es más grave, que esa es la que configura el mayor porcentaje de mortalidad. ¿Quiénes son? Los adultos mayores, personas que tienen enfermedades como cardiopatías, enfermedades pulmonares, los fumadores, la diabetes, pacientes con antecedentes cáncer, o aquellos pacientes inmunosuprimidos que serían aquellos que toman esteroides o los que reciben terapia para enfermedades oncológicas. Esos pacientes configuran el mayor riesgo de la mayor tasa de mortalidad. Incluso estas personas, sobre todo, por lo menos los adultos mayores, los pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, más que todo, a veces adultos mayores que no tienen enfermedades coexistentes, es que a medida que avanza la edad, el sistema inmunológico también va decreciendo en la edad. Entonces, el sistema inmunológico no responde con su formación de anticuerpos como lo hace en la gente joven. Pero también puede surgir la pregunta, ¿por qué hay pacientes jóvenes que también pueden tener la enfermedad? Entonces, eso se explica porque algunos pacientes jóvenes tienen un sistema inmunológico muy fortalecido. Entonces, cuando adquieren el virus, el organismo va a responder con algo que se llama una tormenta de oxitocina. Las oxitocinas son unas sustancias que uno secreta cuando el germen pues se pone en contacto con el cuerpo humano. Pero si esa reacción es tan fuerte, él libera demasiadas oxitocinas. Entonces, como liberan muchas oxitocinas, ellas van a matar al virus, pero también van a matar a las personas sanas y crean unas reacciones inflamatorias severas en todo el organismo y por lo tanto van a ver en algunos reportes o alguien que diga que hay personas jóvenes que pudieron haber muerto por consecuencia de esta enfermedad. Ahora vamos a ver algo muy importante, que es lo que nosotros, más que todo, que la parte médica, que aprendan, que todos deberíamos ejercer un efecto multiplicador para que las medidas preventivas se cumplan. Porque si las medidas preventivas se hacen,
la tasa de contagio es muchísimo menor. Porque este virus tiene la característica de tener una alta tasa de contagio y una baja tasa de mortalidad. Todos los virus tienen esas características. Hay algunos que tienen una alta tasa de mortalidad y una baja de contagio. Pero este tiene una tasa de mortalidad baja de aproximadamente el 2% y una tasa de contagio muy acelerada. La velocidad de contagios de él es muy acelerada. Entonces, dentro de las medidas vamos a ver, lavarse esas manos con agua y jabón, porque el agua, el jabón hace que el virus desaparezca, si el virus se muere, lo inactiva. De ahí que es importante lavarse con agua y jabón las manos de manera muy frecuente. Si uno está afuera, no tiene agua y jabón, suponte, debe usar, si tiene un antibacteriano, lo puede utilizar. Pero ese antibacteriano hay que mirar que tenga alcohol en más de un 60%. O bien, también usar alcohol. La otra medida preventiva es evitar tocarse la boca o la nariz con las manos. ¿Por qué? Por lo que habíamos explicado, porque muchas veces uno en las manos llega y toca cualquier superficie donde esté el germen, por lo menos la superficie de la casa que uno toca tanto, que la superficie de la mano, las superficies que uno toca tanto como los pomos de las puertas, los apagadores, o bien hasta las mesas, las sillas, ahí puede estar el virus. Entonces uno lo agarra en las manos y se lo lleva con las manos a la boca, a la nariz, y aparece la enfermedad. Ajá. El uso de las mascarillas. Las mascarillas es como una barrera, un método de barrera para impedir que los gérmenes salgan aquí al exterior. Entonces, como hemos hablado, por lo menos al toser, al estornudar o los gérmenes salen y en las mascarillas se pueden quedar y no regarse al ambiente o bien sea al ambiente de personas o de cosas que haya. La gente dice, ¿qué tipo de mascarilla debemos usar? Las mascarillas para usar generalmente son las mascarillas quirúrgicas. Lo que pasa es que las mascarillas quirúrgicas existen 3 tipos, de acuerdo a la eficacia de que tienen ellas para dejar o no para dejar pasar los gérmenes. Existen tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las máximas seguridad son las tipo 3. Y existen otras mascarillas que se llaman TOM95, que tienen 95% de efectividad. Pero esas mascarillas son más que todo de uso hospitalario y se usan en aquellos casos en que uno esté manipulando, al personal que manipula al paciente con el COVID-19. Sin embargo, las mascarillas hay que utilizarlas. Si uno no tiene mascarillas de este tipo, es mejor usar mascarillas de tela a no usar nada. Ahora tenemos aquí el distanciamiento social. El distanciamiento social se refiere a que uno tiene que evitar las reuniones grupales. Las reuniones grupales tienen que ser a distancia. Pero si uno va a algún sitio porque tenga que ir donde haya más gente, ¿qué tienes que hacer? Debes guardar una distancia de 1.5 metros a 2 metros, por lo que les dijimos que las gotitas respiratorias tardan en llegar desde aquí, cuando la gente tose o estornuda, hasta aquí aproximadamente 2 metros, las más contagiosas que son las más grandes. Por eso es que esto es muy importante, hacer el distanciamiento social y no evitar en lo posible de hacer las reuniones grupales. Ahora, una vez que, bueno, ya la enfermedad la tenemos que aprender a manejarla, tenemos que aprender a vivir con ella con todas las precauciones. Otra cosa es evitar el contacto con el enfermo. Evitar el contacto con el enfermo.
ya por razones obvias, pues uno tiene que evitar en lo posible el contacto con el enfermo. El uso de desinfectantes, limpieza, bueno, tenemos que limpiar las áreas de la casa con desinfectantes, con agua y jabón, y las áreas más frecuentes como las llaves que uno toca, los pomos, los apagadores, tiene que hacerle énfasis ahí a la limpieza. Otra cosa, si la paciente tiene síntomas, se debe quedar en casa. Por razones obvias, porque si sale, la infección la va a regar por todos lados. Ahora lo que estamos hablando con respecto tenemos que trabajar, hay que abrir los ambientes, para ustedes tienen que abrir la oficina para atender a los clientes, y si al momento de abrir la oficina tenemos que tomar algunos consejos, ¿verdad? De ahí que las empresas tengan que establecer los planes para diseñar un plan para la abertura de la oficina. Porque, bueno, el mundo continúa y tenemos que seguir trabajando. De ahí que debemos hacer la limpieza del ambiente, igual que lo hacemos en la casa, la limpieza del ambiente, limpiar todos los ambientes con desinfectantes, los pomos, hay énfasis en pomos, en la madera que tengan, en el acero, en todas esas estructuras de acero, y las maniguetas de los pomos, las maniguetas de las puertas, los apagadores que todo el mundo lo abre o lo cierra. Sí, ajá. Evitar las reuniones virtuales, reuniones virtuales, evitar las grupales por la misma consideración que dijimos. Otra, no. Cualquier miembro del equipo debe quedarse en su casa que presente sintomatología, debe quedarse en la casa. Implementar una política de trabajo. Implementar una política de trabajo remoto, realizar las reuniones virtuales. Y otra cosa es que las empresas deben implantar políticas y procedimientos para mantener a sus empleados informados y motivados, y así evitar la interrupción del negocio. Bueno, eso era parte de lo que queríamos decirle. Muy importante hacerse uno como ser un efecto multiplicador para que las normas estas de prevención puedan cumplirse y evitar la propagación de la enfermedad. Bueno, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Aquí estaban preguntando, preguntaba Claudia, yo tengo una pregunta. ¿Qué hace que unas personas no les dé síntomas y a otras personas les dé síntomas y a otros más graves? ¿Cómo sabemos qué intensidad nos dará? No, es imposible saberlo porque eso va a depender mucho de la sintomatología. Si a uno le dan síntomas de la respuesta inmunológica que tiene cada persona. Es decir, no es lo mismo, suponte tú, que una persona que esté desnutrida, que tiene una respuesta inmunológica mala, ese paciente a lo mejor le va a dar esa enfermedad grave. Pero una persona bien nutrida, su enfermedad a lo mejor tiene un sistema inmunológico más fortalecido, y va a tener defensa ante el virus.
¿Oíste? Los pacientes, por lo menos, se cree que el grupo etario de los pacientes, de los pacientes adultos mayores, es porque el sistema inmunitario con la edad va decreciendo. Entonces no tiene suficiente defensa para defenderse, pues, por decirlo así, del virus. Y generalmente eso se saca, es por estadística. Ok. Las estadísticas son las que nos van a decir qué grupo de riesgo es mayor. No quiere decir que al otro no le va a dar, pero a este sí le va a dar. Entonces, ya como sabemos que el grupo de riesgo son los adultos mayores, eso es el problema tan serio, que el problema del grupo de riesgo se dice que porque es el que tiene mayor riesgo de mortalidad. Por eso el problema es que como nosotros ninguno tenía inmunidad porque nunca habíamos adquirido esa enfermedad, entonces ahora todos los pacientes que se enferman gravemente necesitan terapias intensivas. Y las terapias intensivas no en ninguna parte del mundo se había planteado que existiera 1000 pacientes diarios 1000 pacientes que necesitaran terapia intensiva. Entonces las terapias intensivas generalmente se hacen en los hospitales con 8 camas, 10 camas, oíste, a veces menos. Por eso es que a veces llega un día en que colapsa el sistema y empiezan a seleccionar, bueno, qué paciente le damos el respirador y a cuál no se lo vamos a dar. Si llega un viejito de 80 años, no le dan a dar respirador. Correcto. Porque el pronóstico en él es peor. Claro. Aquí hacen dos preguntas, pero creo que en la segunda parte se van a contestar, pero dicen, ¿es recomendable usar guantes o es mejor tener gel? La otra que dicen, además de mascarilla, recomiendan utilizar la pantalla protectora acrílica. ¿Cuánto tiempo puede durar el virus en el ambiente? El virus en el ambiente depende de donde el virus se pegue. Si se pega en tela o en papel, por decirte, el virus se seca y ya más o menos a las 3 horas no hay virus en el ambiente ahí. Pero si el virus se pega en una superficie seca, como la madera o el acero, puede durar hasta 6 horas en el ambiente. ¿Oí? Ok. El uso de los guantes, sí. Yo creo que hay cosas que deben tomarse en cuenta. En algunos casos debería uno usar guantes. Los guantes, por lo menos, si tú vas a visitar un ambiente, una propiedad, deberías llevar guantes, porque es una barrera protectora en las manos y entonces no te estás lavando a cada rato. Oye, el guante lo puedes lavar. Igualmente, las mascarillas, parece ser que cuando se lavan, esas mascarillas se hicieron para ser desechadas. Aparte de eso, tú ves en las formas de las mascarillas y eso es como una tela, como un papel. Entonces, esas mascarillas siempre uno las usa y las desecha. Pero mucha gente que las lave, pero que se pierde la eficacia en un 30% según estudios que han hecho. Nosotros, porque casi siempre en pabellón uno usa esas mascarillas y las desecha, porque esa ropa se llama ropa desechable. Claro. Claro. Perfecto. Bueno, ya la otra de las mascarillas la vamos a hablar ahorita igualmente y también lo de los guantes. Aquí me hacen otra. ¿Los ambientes con condiciones de baja temperatura favorecen el control del virus? No, parece ser que el ambiente, eso al principio se decía porque hay muchas cosas que de esto se va a saber muchas cosas en la medida que se vayan cuando se haga un análisis global de todo esto. Pero parece ser que el ambiente de baja temperatura no tiene nada que ver con el crecimiento del virus. Ahora, pudiera ser que sea más bien la humedad, ¿oíste? Pero esos ambientes, de repente si uno dice un ambiente que llegue un paciente contaminado y deje el virus en el ambiente y eso está todo cerrado, a lo mejor se contamina uno más. Es posible, ¿oíste? Correcto. Porque no hay circulación de manera que circule ese virus, pues. Doctora, preguntan aquí también por el tema de la vacuna. ¿Puede tardar 2 años? ¿Cuál es el proceso? Y eso es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Cuál es el proceso normal? Porque realmente lo que sabemos es que se están saltando muchos pasos para lograr una vacuna en el menor tiempo posible.
pero también lo lleva uno a preguntarse, bueno, ¿cómo se va a aplicar uno casi que de prueba, pues, una vacuna? Entonces, normalmente, ¿qué tiempo puede tardar una vacuna No, una vacuna, eso puede tardar muchos años. Parece ser que hasta la vacuna del polio tardó 10 años hoy en realizarse. Porque eso tiene que llegar, primero probarse, primero tú tienes que hacer la vacuna, plantear el proceso, cómo la vas a hacer, si es con virus vivo, si es con virus atenuados. Ahorita existen otras técnicas que fragmentan los virus. Son como 5 técnicas que hay ahí para hacer eso. Después que tú haces eso, entonces tienes que ir a a muchas pruebas, ¿oíste? Después que hacen todas esas pruebas en animales, tienen que ir a los organismos del gobierno, del Estado, para que eso se lo apruebe. Después que eso se aprueba, tienen que hacer, tú sabes, también los laboratorios especializados. Y la gente que va a trabajar en eso también son científicos, virólogos que han trabajado toda la vida en vacunas, no puede trabajar cualquier gente. Eso es un poquito muy engorroso. Lo que yo estaba leyendo es que parece ser que hay mucha gente interesada y muchos laboratorios interesados en hacer la vacuna. Entonces, esos laboratorios han buscado gente también que aporte dinero y entonces se están haciendo muchas cosas conjuntas. Entonces, están investigando por aquí mientras están haciendo los laboratorios, ¿ves? Eso es lo que dice lo que se dice de las vacunas. Eso en verdad no se sabe en cuánto tiempo va a llegar, porque de aquí que se pruebe, si no sirven las pruebas de animales, después vienen a las pruebas de humanos. Y después sacar esas vacunas en masa también es muy difícil porque tú sacas un lote de vacunas. Después que sacas un lote de vacunas, vas a hacer el otro lote, tienes que hacer los mismos procedimientos con el Estado para que te hagan el control de calidad y te aprueben la realización de la segunda lote de vacunas. Claro. No es un procedimiento, No es una un cosa proceso tan simple fácil. y rápido. También nos preguntan aquí, al visitar una propiedad y limpiar superficies, ¿qué es mejor y efectivo? ¿Cloro, desinfectante o alcohol? Y aquí, antes de que la doctora nos conteste, es importante, estaban pasando un video, de pronto lo voy a compartir, de la mezcla de sustancias limpiadoras, ¿no? Porque ahora la gente mezcla que si desinfectante con cloro, que si lejía con cloro, que si vinagre, que muchas personas lo usan para limpiar con cloro, y se estaba haciendo mucho eco de que la gente no mezclara porque se generan gases tóxicos, ¿no? Pero dicen aquí, ¿cuál sería, digamos, esa mejor sustancia? ¿El cloro, el desinfectante o el alcohol? Por ejemplo, cuando uno va a hacer esa limpieza o a hacer una visita en una propiedad. Tendría que, una de las sustancias que debería, bueno, cuando vas a hacer una visita en una propiedad, como no eres tú, entonces tiene que ser que a toda la gente puede llevar uno alcohol y echarle alcohol en las manos. Y tratar en lo posible de no tocar las cosas donde tú tienes donde ellas están, por lo menos los pomos en las puertas. Si los van a tocar, pudieran echarle alcohol, o si llevan jabón, o llevan un trapito con jabón. El mejor desinfectante es jabón. Yo creo que esas mezclas a veces son muy problemáticas. Oíste, no sé la efectividad en la limpieza, porque en verdad nunca pero las mezclas no se deben hacer, hay que hacerlas con mucho cuidado, porque esos gases que dice que sueltan, te puede dar muchas reacciones inflamatorias, alérgicas. Si tú eres alérgico a alguna de esas sustancias y la mezclas, las probabilidades de las alergias en uno son muchísimo mayores. Entonces, claro, tú no puedes mezclar esas sustancias. Es lo que recomiendan los alergólogos. Bueno, yo tuve una reacción alérgica severa, oíste, porque mezclé al cloro con jabón. Yo no puedo oler el cloro. Claro. De casualidad no tuve hospitalizado, se pone a mezclar eso pensando que se va a limpiar más. Yo creo que lo mejor que hay que limpiar, lo mejor para limpiar es jabón.
Lo demás son cosas que si tú te pones a examinar, tienen olor. El cloro porque tiene puro cloro. El cloro también es bueno para limpiar, pero eso es mejor usarlo solo. ¿Para qué lo vas a mezclar? Claro. Ujú. Aquí me hacen otra pregunta. Si una persona ya se contagió, ¿puede volver a contagiarse? ¿En ese caso le daría con la misma intensidad anterior o es impredecible? No, ya eso está comprobado que en verdad que cuando uno se contagia, no se vuelve a contagiar. ¿Por qué? Porque cuando el hecho de que él tenga en su composición genética ARN, todos los virus que tienen ARN dejan inmunidad. Claro, en este no se sabía si iba a dar inmunidad o no iba a dejar inmunidad, pues no está probado. Pero eso es una característica de los virus. Los virus que tienen en su composición ARN dejan inmunidad. Quiere decir que uno lo adquirió una sola vez y no lo vuelve a adquirir. Los que tienen ADN, que es el compañero, el otro del ARN, ellos no dejan inmunidad, ¿oíste? Entonces, cada vez uno puede seguir adquiriendo la enfermedad porque se le queda el virus dentro del cuerpo, como el herpes, ¿ves? Como el virus del herpes, el VPH es otro virus que uno puede seguir con el mismo proceso, cada vez le da la enfermedad. Pero este virus, como tiene ARN, deja inmunidad. Y está comprobado ya en estos países que han pasado esa pandemia que sí deja inmunidad, que sí se crean los anticuerpos. Esos anticuerpos se crean como en 6 semanas después que pase uno la enfermedad. Y entonces no le vuelve a repetir. Lo que pasa es que hay casos que ellos vieron que habían pacientes que tenían una recaída, pero no era que adquirieron una vez la enfermedad. ¿Qué quiere decir que tenían la recaída? Que ellos habían sido dados de alta cuando el PCR estaba negativo, la prueba que se hace. Y después ellos se hicieron positivos. Se hicieron positivos a la semana. Entonces comprobaron que esos pacientes, porque la prueba te da negativa cuando uno tiene como 3.000 copias de virus, que la prueba da negativa. Pero esos pacientes cuando se fueron estaban negativos, pero tenían esos 3.000 copias de virus. Y por circunstancias su sistema inmunológico empezó a decaer y estos virus volvieron a aparecer, se volvieron a multiplicar. Y ellos volvieron a adquirir la enfermedad. Pero no fue que se volvieron a infectar. Ok, ok. O Esto sea, es lo que se dice, pero no, eso sí ya es cierto, que una vez que uno le da la enfermedad, no la puede, por eso es que la gente anda desesperada por encontrar la vacuna, porque al tener uno la vacuna es como si hubiese adquirido uno la enfermedad y le dan los anticuerpos necesarios y ya así todo el mundo anda feliz. Excelente. Excelente. Pues bueno, nada, si me han colocado alguna otra pregunta, pero bueno, sí, yo creo que por ahora es seguir el sentido común, ¿no? Uno también con el tema de los guantes, hay gente que los tiene puestos todo el día y piensa que porque tiene los guantes y se toca la cara no se va a contaminar y es exactamente el mismo paso. Entonces, en eso es mejor seguir el sentido común. Pero bueno, doctora Valera, muchísimas gracias por acompañarnos ahorita. Queda en línea, voy a dejar aquí un momentico. Ahora la idea, déjenme un momentico aquí, un segundito. La idea va a ser, y aquí estamos, participantes. Voy a habilitar también el micrófono de la licenciada Enelia García para que también nos pueda acompañar. Igual vamos a ir haciendo las presentación y a partir de ahora les quiero comentar, vamos a estar hablando un poco de lo que se estableció como protocolo en Estados Unidos, que es el que estamos presentando el día de hoy. Este protocolo, si alguien lo necesita, se los podemos enviar. Básicamente lo hizo la NAR, que es la Asociación Nacional de Realtors en Estados Unidos, y que nos pareció realmente que es un protocolo que nos puede servir tanto a nosotros como para nuestros clientes. Básicamente porque podemos tener recomendaciones no solo para nosotros como corredores, sino también para las personas a las que vamos tanto a visitar como a
digamos, a participar de una visita o los propietarios. Entonces, hay como diferentes recomendaciones que nos pueden servir y que nos pueden ayudar de pronto para conllevar esto, porque este es un virus que hablábamos ayer con Enel y con los diferentes doctores, que es un virus que ya ni siquiera es pandemia, sino es endémico, o sea, va a permanecer por un tiempo. Lo bueno es que se ha venido atenuando, porque obviamente no es lo mismo el virus original que el que va pasando, como digo yo, de boca en boca y va llegando finalmente a contagiarnos, porque pues es casi tan complejo como no contagiarse de una gripa, ¿sí? Entonces, pues la idea es como poder tener estos protocolos. Como les dije, vamos a tener un brochure, lo vamos a compartir para que ustedes también lo puedan subir a sus redes sociales, porque, como les digo, es manejar una tranquilidad, no de que el virus no nos va a dar o que no existe, sino más bien de cómo puedo convivir con ese virus. Ese es el punto principal, y sobre todo para nosotros que salimos a la calle, que tocamos, como decían ahorita en el chat, un poco el ascensor y el botón del ascensor. Si alguien estornudó en la mano y tocó, pues ahí nos podemos contaminar. Entonces son como todos esos mecanismos de prevención, ¿vale? El protocolo básicamente lo vamos a ver, o en Estados Unidos lo establecieron en tres partes del proceso inmobiliario. El primero de ellos es todas las recomendaciones antes de visitar una propiedad, ¿sí? Todas las recomendaciones durante la visita a la propiedad y todas las recomendaciones posteriores a la visita de la propiedad. ¿Qué cuidados y qué manejo tenemos que dar para ese tipo de situaciones? ¿Vale? Entonces, lo primero, y en cualquier momento, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Yo estoy aquí. También está Enelia, está ahorita en el micrófono. ¿Estás ahí, Enelia? ¿No te escucho? Sí. Sí, estoy ahí. Sí, ok, correcto. Entonces, si tienen alguna duda en cualquier momento, lo iremos revisando y lo podemos ir mirando también en cuanto al tema inmobiliario. Entonces, fíjense, lo primero que dicen es, hay que verificar todas las normativas. Hay que verificar porque cada país tiene unas restricciones diferentes según la cantidad de casos que se estén presentando en el país, las políticas locales, como la protección, que es muy importante, de inquilinos y propietarios en tiempos de coronavirus. Entonces, esas normas hay que tenerlas claras. Por ejemplo, para el caso de Colombia, en un decreto presidencial se estableció que durante el tiempo de pandemia, establecido hasta el 30 de junio, ningún propietario podía realizar desalojos a inquilinos, inclusive si no se había realizado pagos, ¿sí? Que se tenían que llegar a acuerdos entre las partes, que se tenían que llegar a formas de pago, de pronto a reducciones temporales del precio del alquiler. Pero entonces todo este tipo de normas es importante tanto en Panamá o en Venezuela o en Colombia o en México, donde se estén realizando. Es muy importante tenerlas presentes, porque nosotros recibimos muchos inmuebles de pronto para la venta, que el propietario dice, no, lo tengo alquilado, pero ya ahorita a mediados de junio me lo entregan. Bueno, entonces hay que validar qué tipo de protección se encuentra vigente y saber que la disponibilidad del inmueble de pronto vaya un poco más allá del tiempo que dure la pandemia. Entonces es muy importante esto. Lo otro es también entender que vamos a visitar con clientes nuestros tal vez una casa que se encuentra habitada. Entonces todo esto se tiene que manejar. Ya no es que podemos llegar así como Pedro por su casa y hacerlo. Y entonces esto nos lleva también como a tomar todos estos cuidados o precauciones que establece el protocolo. Entonces el primero de ellos, verificación de la normativa. Luego, es muy importante filtrar posibles compradores, ¿sí? Enviando visitas virtuales, Tour 360, filtrar los compradores calificados y serios. ¿Por qué? Porque en el mercado inmobiliario tenemos demasiados turistas inmobiliarios. Ese turista inmobiliario es el que puede tardar y te hace mostrarle 20, 30 inmuebles y al final te dice, no, no tengo plata o no tengo suficiente dinero. Entonces, no podemos estar ahorita de paseo. Uno, por ejemplo, en Venezuela tiene la restricción del combustible y en el resto de sitios todavía se están levantando gradualmente las limitaciones. Por decirles algo, el caso de Bogotá tiene ahorita establecido ciertas zonas que están restringidas
al paso normal de peatones, al paso normal de transeúntes, y obviamente yo si tengo una visita a una zona restringida, pues no la puedo realizar. Igualmente en Panamá hay bloques que todavía están limitados en funcionamiento y todo estará limitado según se vaya levantando tanto para las zonas como la cantidad de infección que se vaya presentando en las ciudades. Entonces, tenemos que fomentar enviar las fotos al cliente. Aquí en Bogotá hemos hecho, por ejemplo, visitas virtuales a través de los vigilantes o los administradores de edificios que nos envían videos y nos han ayudado a enviar más información a los clientes. Entonces, tenemos que trabajar este tipo de herramientas. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que deja este coronavirus también a nivel de inmobiliario es que tenemos que fomentar mucho el uso de estas nuevas herramientas. Herramientas que tal vez nosotros ya veníamos utilizando. Para el caso de Colombia llegamos a tener 400 videos 360 que nos han ayudado mucho a que los clientes puedan detallar y que ya realmente se haga un filtrado para no estar paseando con los clientes porque, digamos, todo va aumentando las posibilidades, ¿no? Entonces, si tengo que pasear con una persona todo el día, pues yo no sé dónde estaba la persona o qué tan cuidadoso haya sido con sus anteriores visitas. Entonces, la segunda recomendación, hay que filtrar los posibles compradores antes de estar realizando las visitas. Ok, previsiones al momento de la muestra. La primera de ellas, revisar las normas de los inmuebles ocupados, como les decía, revisar que se puedan mostrar o no, hablar con los inquilinos, porque en este momento hay muchas familias que, pese a que son inquilinos, no quieren recibir visitas al inmueble, lo que está permitido por la ley, porque obviamente yo no puedo imponer llegar con 3, 4 o 10 personas a mostrar una propiedad. Entonces ahorita el inquilino tiene que saber que no es obligatorio, de todas formas, obligarlo a meterle gente en su casa. Por eso es muy importante discutir con el propietario las normas para visitar su inmueble, porque no es solo que tenga un inquilino, puede ser que el propietario esté habitando el inmueble y pues va a ser como muy importante el poder saber, oye, ¿usted está de acuerdo en que llevemos visitas? ¿Tiene alguna limitación el edificio? En Bogotá por lo menos hay edificios que están completamente cerrados a recibir cualquier tipo de persona extraña al conjunto. Todos los domicilios están recibiéndolos desde ventanilla, no los están dejando pasar. Entonces, es muy importante mantener el contacto con nuestros propietarios. Debería ser una llamada, incluso puedes enviarle de pronto el brochure con todas las recomendaciones para que el cliente también se sienta uno contacto, decir, mire, también yo estoy preocupado y me preocupo por su salud, así que le vamos a enviar todo esto. Y obviamente permitir generar un protocolo con el cliente, o sea, decirle a ese propietario, bueno, usted está ahí, usted quiere que lleguemos con ciertas medidas, quiere que desinfectemos los zapatos, o quiere que entremos sin zapatos, o quiere que todos usemos mascarilla, o quiere que usemos la máscara. O sea, es muy importante previamente con todos los clientes, si el inmueble se encuentra ocupado, pues también llegar a tener como esa prevención y ese control previo a la visita que se realice con cualquier inmueble o con cualquier propiedad. Ya que creo que se me saltó uno. Ya. Ok, bueno, se me está saltando esa. Voy a ponerla por aquí para que la podamos ver. Ok. Bien, voy a correrlo un poquito aquí porque creo que tengo aquí un problema con un texto. Bien. Entonces, otro punto importante, solicita a los propietarios y compradores si tienen síntomas previos. Ten presente las restricciones locales, la cantidad de personas que pueden estar en un mismo inmueble. Vamos a hablar así aquí. Entonces, ¿qué es importante? Hay que hacerle la pregunta al cliente con el que tú vas a salir si tiene algún tipo de síntoma de COVID o lo mismo con los propietarios. ¿Por qué? Porque es que no, yo creo que ahorita en el nivel de prevención que estamos, si llegas a un inmueble con alguien que comienza a estornudar o tiene síntomas de gripa, no va a ser cómodo para ti y creo que tampoco va a ser nada cómodo para el cliente propietario. Entonces, imagínense la escena que uno se monta el carro y la persona lo veas con un tapabocas medio puesto, porque ahorita Nelia nos va a dar como recomendaciones con el tapabocas, con las máscaras y todo, pues hay mucha gente que yo veo que tiene el tapabocas por debajo de la nariz, o sea, realmente está respirando normalito porque se sienten ahogados o porque no les gusta. Y si una persona de estas tiene síntomas y te pide el favor que inclusive lo lleves a ver la propiedad y tú lo llevas en tu carro y comienzas a estornudar,
pues ahí sí, como dice, nos toca sacar la cabeza o bájese aquí. Entonces es muy importante de manera de diálogo decir, mire, usted tiene algún síntoma, por lo que va a estar presente el propietario, van a estar presentes otras personas, entonces es importante poderlo manejar. Incluso en Bogotá se va a establecer el protocolo de que cualquier empleado de una empresa que presente síntomas deba ser reportado para el control de la enfermedad. Entonces, yo creo que la comunicación ahorita va a ser clave en tanto a que somos tres partes. Una, el propietario, si está viviendo en su inmueble, o la persona que esté viviendo en el inmueble, que tiene una preocupación de que no se vaya a ser contaminado por meter gente. Dos, las regulaciones para poder mostrar ese inmueble, porque hay muchas propiedad horizontal que bloqueó la visita. Tres, la preocupación tuya como corredor, como franquiciado, decir, oye, ¿será que si pongo esta persona y comienza a estornudar, pues, o sea, se va a asustar cualquiera? Y tres, el que va a ir a visitar también, de que vea que tomamos todos los protocolos, eso genera mucha confianza, o sea, genera mucha confianza que la persona vea que nos pusimos una máscara, que nos pusimos el tapabocas, o que usamos guantes, o que estamos haciendo, si cargamos alcohol, pues desinfectar los zapatos con alcohol. Todo eso, pese a que a veces pueda parecer exagerado, va a generar un puente de confianza a que la persona, digo, tomaron todos los controles. Es como hoy por hoy que llega un domicilio sin tapabocas, ¿quién se lo recibe? O sin guantes, ¿sí? Tenemos como que trabajar sobre ese esquema. Entonces, estos puntos son importantes. Bien. Ok. Entonces, inmuebles ocupados, hay que solicitar a propietarios y compradores, como te decía, si tienen síntomas, ten presente las restricciones locales, que era lo que estábamos trabajando ahorita. Para los inmuebles desocupados, entonces, para propiedades desocupados, hay que llegar temprano para abrir la puerta principal, abrir todos los gabinetes y armarios, cortinas, ventana y encender luces. Esto no es solo por el tema del COVID, sino también porque hay muchos inmuebles que llevan mucho tiempo cerrados, que huelen horrible a humedad y que obviamente si uno no toma estas precauciones, no solo por COVID, sino por marketing mismo del inmueble, pues un espacio oscuro es un espacio pequeño. Un espacio con malos olores porque dejaron las posetas mucho tiempo sin bajar, es un espacio que el cliente va a querer, en vez de permanecer más para detallarlo, va a querer permanecer menos. Un espacio en donde podamos tener, por ejemplo, los gabinetes abiertos, va a evitar que los clientes siempre llegan a abrir los gabinetes. Entonces, ya están abiertos, vamos a evitar menos contacto con las áreas del inmueble. Obviamente las ventanas, que esté recirculando aire, por eso es muy importante llegar antes del cliente y esa es una recomendación no solo por COVID, sino por meras estrategias de mercadeo. Uno no llega con el cliente, o sea, uno no se cita para entrar al mismo tiempo con el cliente, uno prepara la propiedad para que esté ventilada, incluso como no sabemos las propiedades que fueron habitadas por fumadores, pues el olor a cigarrillo está muy fuerte. Las propiedades que fueron habitadas por mascotas y fueron descuidadas esas mascotas, pues el olor a perro o gato va a ser muy fuerte. Entonces, yo inclusive les digo en las clases, a veces carguen un pequeño Glade, un pequeño ambientador, como digo yo, aromas neutrales, ¿sí? Porque si pones, no sé, popurrí de manzanas con canela, un aroma así, pues eso también es horrible y te toca salir corriendo. Entonces, es importante poner un poco, hacer agradable el aroma para trabajar todo el tema del neuromarketing. Ahora tenemos el neuromarketing de COVID, pues entonces la gente va a querer que haya aire, que entre aire, que esté recirculando aire. La gente va a querer sentirse que está entrando en un lugar, o sea, desinfectado. Entonces no es porque no hay nadie, yo no le desinfecto los zapatos o no le pido que se ponga el tapabocas o que evite el contacto con las áreas del inmueble. Pues la persona que llegue a visita, si ve que no tenemos ningún tipo de precaución para realizar la visita, pues no se va a sentir cómodo en el sentido de que estas personas, si conmigo no están tomando ningún tipo de precaución, probablemente con otras personas que ya hayan venido tampoco las hayan tomado. Entonces, tenemos que generar ese tipo de seguridad en nuestros protocolos de visita. Siempre ahora más importante llegar antes y si está habitado, como les decía, coordinar previamente la visita con el inquilino, de cómo se siente cómodo, también coordinar si vamos a tener algún tipo de restricción en el edificio y coordinar obviamente con la contraparte que va a hacer la visita. Compradores, entonces, fíjate, cuando llega nuestro cliente, debemos solicitar a ellos que permanezcan en su vehículo hasta que llegue a la propiedad. En caso de compartir el vehículo, cada persona
debe utilizar los elementos de protección personal como tapabocas, máscaras acrílicas y guantes. Es lo que les decía, en muchos casos nosotros por brindar un excelente servicio solemos decirle a la persona, tranquilo, yo te busco, y de pronto si se monta una persona sin guantes, sin tapaboca y sin ninguna protección, pues un carro de por sí es un medio muy cerrado, ¿sí? O sea, si la persona estornudó y no tenía ningún tipo de protección, pues todo va a quedar ahí. Entonces, es muy importante que si hace calor, tengamos el aire acondicionado con la toma de aire del exterior. Generalmente lo dejamos en recirculación para que enfríe más. Entonces, si estás en Panamá y está haciendo mucho calor, pues no vas a ir sin aire de pronto, ¿no? Entonces, hay que tomar la apertura del aire para que entre al carro, se recircule. También será importante, si estamos para el caso, si no está haciendo calor, yo creo que lo mejor es llevar las ventanas abiertas para que haya una circulación constante de aire. Siempre tenemos que estar presente que cuando mostramos propiedades, generalmente va el señor, la esposa, y van varias personas, que ahorita vamos a ver cómo que estableció la ANAR como protocolo para visitas, pero es importante intentar no fomentar que vaya tanta gente simultáneamente, porque si van 3, 4 personas en tu carro o llevas el carro full de gente y estornudó uno, pues todos a tirarse por la ventana, y si no tienen mascarilla, pues peor aún. Yo creo que es importante que si vas a tomar esa opción de llevar a la gente, cargues en tu carro tapabocas. Puedas tener de pronto una cajita de tapabocas o tener tapabocas para repartir en caso que lo necesites, porque digamos, si no lo tienes y el cliente quiere que lo busques, pues va a ser mucho más complejo el desarrollo de esta visita. Entonces, durante la visita, fíjate tú, aquí estoy pendiente de cualquier pregunta que tengan. Durante la visita va a ser importante, ya que no salió, ya, listo. Uno, hacer el distanciamiento físico. Entonces, adhiérese a las recomendaciones de distanciamiento social y mantenga un mínimo de 2 metros de espacio entre las personas en todo momento. O sea, hay que evitar las aglomeraciones. Y esto funciona tanto para el supermercado, o sea, son exactamente las mismas medidas. Al momento de recorrer un inmueble, no sería prudente que 3, 4 personas simultáneamente estén recorriendo el inmueble pegados, ¿sí? Y yo creería que hay que también mantener ese distanciamiento. Ya de por sí hay clientes sin COVID que no les gusta que lo sigan, porque como digo yo, es el cliente prevenido que dice esto necesita cambio de tubos y le pintaron las paredes, o uy, me están tumbando porque yo sé que este inmueble tiene algún secreto o alguna cosa. Ese tipo de clientes prevenidos no les gusta que uno esté encima, incluso te lo dicen, déjeme a mí recorrer tranquilo. ¿Sí? Bueno, ahora todos tendremos que ser el cliente prevenido en cuanto al distanciamiento social. ¿Sí? Como hay clientes que quieren que estés encima de ellos y que le vayas dando todas las respuestas que van necesitando. Entonces, sea cual sea el tipo de cliente con el que estés haciendo la visita, pues va a ser muy importante siempre mantener el distanciamiento social, y creo que es crucial y fundamental mantener las ventanas abiertas para que la recirculación de aire esté siempre presente. Sin contacto físico. Entonces, ese es otro de los puntos importantes que tenemos ahorita. O sea, es importante que si bien antes dábamos la mano, evitar ahorita el contacto de manos o el contacto saludo cercano de abrazos, porque obviamente de pronto la persona esté sana, pero estuvo en un sitio en donde estornudaron y tiene aún virus, entonces pues va a ser mejor no solo mantener el distanciamiento, sino evitar a todas costas el contacto físico. Limitar la cantidad de personas. Fíjate que la ANAR en Estados Unidos estableció que el máximo de visitas por un inmueble eran 4 personas. No se estableció más de 4 personas, ¿sí? Entonces hay que tener precaución con esto. Yo sé que a veces el cliente quiere ir con el papá, la mamá, el abuelo, la novia, la tía, el primo. Entonces es importante que esa cantidad de personas las tengamos, y obviamente, digamos, es preferible de pronto hacer 2 visitas, que vaya una parte de su familia primero y luego la otra parte. Y hoy más que nunca es importante comenzar a reconocer quién tiene la capacidad de compra. Porque si no suele suceder, va el tío, la prima, el abuelo, no sé qué tal, no, pero no ha venido mi mamá o no ha venido la suegra, y ella es la que decide. Entonces tenemos que detectar quién es esa persona que nos hace el disparador de compra, porque obviamente en estos momentos de prevención, pues va a ser muy difícil el mantenernos en ese aislamiento, el saludo japonés, como dicen aquí,
Entonces es preferible mantener las distancias y limitar la cantidad de personas en una propiedad. También puede ser que algún inquilino o algún propietario que esté habitando en su casa diga, solo quiero una persona en la visita y no más. Venga usted y traiga solo una persona. Y eso estará bien, porque no podemos imponer de que vayan 30 personas simultáneamente a ver el inmueble. Entonces tenemos que respetar mucho ese límite de personas. Entonces las medidas de protección que vamos a trabajar van a ser, uno, evitar los contactos en superficies. Sí, hay que evitar esos contactos en superficies. Si incluso si llegas y tienes que poner una clave, pues usa guantes. Recuerda que el guante o lo desinfectas después de la visita o lo desechas, porque obviamente son guantes desechables. El botón del ascensor, el contacto con puertas, el contacto, todo ese tipo de procedimientos hay que evitarlos o usar el codo, ¿sí? Y obviamente en la casa ya pues lavarse y quitarse la ropa de la visita, después de la visita. Sin contacto con superficies ni uso de instalaciones también es muy importante. A veces los clientes quieren ir a ver la piscina, a veces los clientes, y hay que entender que en este momento muchas de las zonas comunes están cerradas. Entonces, al estar cerradas, pues tenemos que ser respetuosos de para qué vamos a ir allá si está cerrado. Si quieren ir al gimnasio, para qué nos vamos a meter en una zona que está determinada como de alto contagio. Entonces, hay que evitar a toda costa ese contacto con superficies y si debemos hacerlo, pues intentar hacerlo con elementos que no sean directamente las manos para no estar tocando pues todo lo que esté dentro del inmueble. Entonces, otra de las cosas importantes también, el manejo de llaves, antes de pasar después de la visita, que creo que viene por ahí, pero igual, es importante cargar toallitas que tengan, así sea alcohol, yo siempre por ejemplo en el carro estoy cargando alcohol y toallitas para limpiar. También si uno no se quiere estar lavando las manos todo el tiempo, pues puede usar guantes, porque hay gente que está ahorita, se lava las manos cada 5 minutos y tampoco, o sea, y sobre todo que se las lavan con alcohol o con sustancias que pueden ser irritantes, entonces pues no se puede manejar. Lo importante sí con las llaves, yo creo que de pronto después de la visita, o si nos entregan la visita, echarle un poquito de alcohol, limpiarla con una toallita, porque la llave sí pasa de mano en mano, ¿sí? La llave la tiene el vigilante y uno no sabe si han ido otras compañías a mostrarle inmuebles, uno no sabe la historial de la llave. Entonces es bueno de pronto desinfectarla antes de hacer uso de ella. La limpieza de superficie es importante si se está tocando, pedirle al cliente de pronto que hagan una buena limpieza al inmueble, ¿sí? Y nosotros de por sí evitar tocar superficies que no hayan sido limpiadas y aún limpiadas, pues que estén limpias vas a tener como dificultad. La limpieza de las llaves que les comentaba, de los controles de portones o a veces hay que colocar la clave de seguridad en una alarma, entonces todo eso tenemos que estar, podemos cargar toallitas y limpiarlas de pronto para que se, digamos, se sienta que se está haciendo todo lo acorde a los protocolos de seguridad, ¿no? Conversación a distancia, no mantenernos porque pues sabemos que puede manejarlo y obviamente siempre con el tapabocas. Intentar no manejar ahorita documentos en físico, porque obviamente si una persona estornudó todo o el papel fue manipulado por muchas personas, pues tenemos que tener precaución porque parece ser que este virus vive un par de horas en diferentes superficies. Entonces es preferible en este momento apoyarnos más a través de la parte online, de evitar por lo menos mientras que baje un poco el tener que ir a tomar las fotos, si nos las pueden compartir pues mejor. Ya después habrá tiempo de pronto para poder manejar estos documentos o manejar mejores fotos o manejar video, pero por ahora yo creo que lo principal es evitar y sobre todo que hay zonas, por lo menos aquí en Bogotá, que están restringidas. Entonces, si no, vamos a tomar unas fotos en Kennedy. Kennedy ahorita está cerrado, no se puede hacer nada. Entonces, es mejor utilizar por ahora toda la parte online, de tal manera que nos permita tener una visita mucho más eficiente y obviamente si tenemos que realizar alguna firma, están todas las firmas digitales que lo puedes hacer enviando un PDF y te lo devuelven firmado. Ya si son documentos que son necesariamente legales, pues manipularlos obviamente con guantes para evitar cualquier tipo de contacto. Desinfección de las manos, creo que eso tiene que ser constante. Y bueno, yo en este momento voy a dejarlo aquí en desinfección. Hasta ahorita el protocolo de lo que ha establecido
es el uso de mascarillas. Como decía la doctora, hay 3 tipos de mascarillas, pero yo le voy a dar la palabra a Nelia de pronto para aclararnos qué es la mascarilla acrílica, esa que le vemos a los doctores, para qué sirve, en qué nos protege, si usamos mascarilla acrílica y no usamos de pronto tapabocas, o si usamos la mascarilla acrílica y el tapabocas, el uso de los guantes, digamos, todos esos elementos. ¿Será que tenemos que usar chaquetas y luego quitarnos de esos vestidos de desinfección que ahora están usando? Entonces yo le voy a dejar la palabra a Enelia para que nos pueda dar de pronto las recomendaciones en cuanto a todos esos elementos de aislamiento, de qué nos puede funcionar y para qué, y cómo debemos usarlos correctamente, ¿no? Porque hay muchos que me dicen, no, si tengo la mascarilla acrílica, entonces ya no uso tapabocas. Entonces, bueno, los dejo con Enelia para que nos dé esas recomendaciones. Buenas tardes. Bueno, las mascarillas o tapabocas, ¿cierto? Lo que están recomendando es que pues se use la quirúrgica o las de telas. Lo importante es que esa mascarilla o tapabocas que nos pongamos sea antifluidos. O sea que si nosotros le ponemos agua, no pasa, ¿cierto? No pasa de afuera, de la parte que está en contacto con la cara hacia afuera. Y también que también se puede probar con un aerosol que no lo traspase para saber que si tosemos no sale al exterior y también que del exterior no nos llegue a nosotros esas goticas. La mascarilla debe tapar la boca y la nariz y mientras la estamos usando no debemos tocarla porque tenemos que tener en cuenta que es un filtro y cuando algo está filtrando ahí se queda lo que nosotros estamos filtrando. Entonces, si estamos en un ambiente donde haya partículas o goticas que tengan el COVID, pues él se quedó en la mascarilla y si nosotros estamos tocándola, pues nos la vamos a llevar a las manos. La careta facial, que me refiero, me parece que eso es lo que quieres decir cuando dices, ¿cierto? Careta facial, las acrílicas. Sí, correcto, la máscara acrílica. Las caretas son un complemento, no un sustituto. El uso de eso está para evitar salpicaduras, o sea, realmente lo que pasa es que ahora muchas cosas de uso hospitalario, odontológico, de laboratorio, pues las están usando las personas, pero no excluye el uso del tapabocas, porque es abierta y de todas maneras el aire pues no elige por dónde circular. Sí taparía partículas o gotas que contengan el virus, pero no total. Entonces sería un complemento adicional. Hay mensajeros que la están utilizando, entonces en este momento, aparte un poco de lo que sea lo más indicado, se está diciendo si le das más tranquilidad a un propietario o a un inquilino, el que lleves a adicionar la careta, pues llevas la careta. La careta se debe lavar también con agua y jabón después de que la utilizamos, sin frotarla, porque si no la rayas y queda como se rayan ¿sí? No inmediatamente, si uno en un momento dado se la quitó, la pone en una bolsa plástica, sabemos que las bolsas plásticas no permiten que se mueva, además el virus no se mueve de donde cayó, nosotros lo movemos, ¿cierto? Entonces, una cosa que debemos tener muy presente es que el virus, al ser un virus respiratorio, necesariamente tiene que ser respirado. Entonces, lo que tenemos que hacer conscientemente es no llevarlo a nuestras vías respiratorias. ¿Y cómo no lo podemos llevar a nuestras vías respiratorias? Pues estando en un ambiente sin tapabocas, que haya aglomeraciones o que haya personas, o con nuestras manos, que las llevemos a la boca, manos contaminadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, yo quería saber, por ejemplo, en el mercado, hoy por hoy, por ejemplo, en el mercado de tapabocas, está el tapabocas que viene en cajita y ese tapabocas la gente lo está reutilizando muchas veces, incluso sin lavarlo.
Luego viene una máscara un poco más grande, que dicen la N35, que trae inclusive una válvula, que trae un filtro adicional. Y luego están las máscaras tipo robot, digo yo, que son las 3M, que son de caucho, que traen dos cassettes que se le adhieren al lado y lado, o sea, uno queda así como Darth Vader. Que, uno, ¿cuál sería la recomendada, ¿sí? En estos casos. Y dos, ¿cuál es el nivel reutilizable realmente de una mascarilla que de por sí la caja dice máscara desechable, ¿sí? Porque hoy por hoy está tomando como mucho furor las máscaras, como digo yo, fashion, así de tela de colores, muy bonito, o le mandan bordar, entonces pasa la máquina con la aguja y borda un logo de la empresa, entonces qué bonito, pero realmente en esto primero, la primera parte de la pregunta sería, ¿qué nivel de protección llevamos? La máscara que puede costar $100 de 3M con sus cassettes de filtro, la intermedia que cuesta mucho menos, cuesta 15,000, no sé, que trae un pequeño filtro que dice 3M, o la máscara de desechable o la de tela. O sea, ¿qué realmente se puede hacer con las mascarillas? Realmente la mascarilla en este momento es una mascarilla que sea antifluidos. Como dijo la doctora Valeria, ¿es Valeria? Em, las otras mascarillas tienen unos usos muy específicos, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que no estamos en un ambiente totalmente contaminado. Una cosa es que yo esté en una sala de urgencias o en una sala de cuidados intensivos donde el virus está circulando porque estamos succionando secreciones, porque habrá pacientes que estén tosiendo, porque ya el virus, ¿sí? Ahí necesitamos tener un tipo de mascarilla que filtre el 95% de las partículas. Esas otras, hay mascarillas que ahorita las han puesto como para que las fuéramos a usar nosotros, que las usan es donde hay ambientes contaminados de gases, ¿cierto? Entonces, yo creo que la recomendación en este momento más general es que la mascarilla sea antifluidos. Y si se va digamos, a lavar y reutilizar, que el fabricante diga cuántas veces. Hay unas de telas que dice 20 veces. Y eso sí, en lo posible que no esté cocida, eso que tú dices, porque las perforaciones que hace la aguja pueden permitir que las goticas pasen, que son góticas microscópicas, ¿no? De hecho, no las vemos, pero ahí están. Eh, las que tienen válvulas que abrir, algunos dicen que no son recomendables porque permiten que salgan las partículas que no queremos que salgan, ¿cierto? Entonces, en este momento es lo recomendado y lo que dicen en todos, pues en muchos países es usar la mascarilla antifluidos, donde pusieron mascarillas. Y esas son las tipo quirúrgicas o esas de tela que están haciendo que son antifluidos, porque ahorita las mascarillas pues están bastante, o sea, no sé si escasas en tanta proliferación que hay de mascarillas. Entonces uno tiene que como que resumir, y yo lo resumiría en eso, que sean antifluidas, que no pasen, si no pasan gotas, ninguna gota, pues no va a pasar, ¿cierto? Y ya si en algún momento tienen una específica que quieran adquirir, entonces miramos las características que tiene esa mascarilla. Ok, o sea, hasta ahorita sería recomendable que llevemos un tapabocas, que sea, si es reutilizable, que diga cuántas veces se puede reutilizar. Si es desechable, no lo debemos estar reutilizando porque pierde su efectividad. Y la máscara acrílica que protege básicamente las salpicaduras. Si uno dice no tocarse ni boca, nariz o ojos, porque también por los ojos se puede meter el virus. Esa es una de las preguntas que hace. Bueno, eso de los ojos es que, o sea, en todas las mucosas el virus tiene la capacidad de penetrar y reproducirse, pero pues de los ojos que pase. Lo que pasa es que si tú tienes una conjuntivitis, te toca la boca, la nariz, ¿cierto? El
el caso es que tú con las manos lo puedas introducir a tus vías respiratorias. Esa es la cosa, digamos, de las manos, ¿sí? Por eso yo les digo, o sea, yo le digo a la gente, sí, tú te estás lavando las manos cuando estás en un sitio que no es conocido y que no haya una persona. Si tú estás en tu casa y en tu casa hay una persona que adquirió el COVID y lo aislamos, ahí yo cada vez que tenga contacto con esa persona, pues debo lavarme las manos. Pero si yo estoy en mi casa, pues, ¿quién? Para que el virus llegue a las superficies, tengo que yo toserlo, expulsarlo con la tos, al hablar, ¿cierto? Ahorita yo hablando aquí frente al teléfono, si tuviera el COVID, pues el teléfono quedaría lleno del virus y quedaría en la mesa que está cerca, ¿cierto? Entonces ahí lo tendría yo que estar cuidando esas superficies, pero si no hay nadie en el núcleo familiar que tenga el COVID y estamos cuidándonos, pues se limpia la casa como se limpia siempre, ¿cierto? Lo mismo en la oficina se limpia y yo limpiaré mi puesto al irme, al ingresar, pero si yo estoy aislada de los demás, pues estoy yo con yo, ¿cierto? Que tenemos que distinguir esas cosas, lo mismo las manos, lo mismo ahora termino la visita, pues me lavo las manos. Sí, ¿qué más me vas a preguntar? A nivel de guantes, ¿qué es lo recomendado con el guante desechable? O sea, cargar el guante, estarnos lavando las manos más bien, o lavar los guantes. ¿Qué tan reutilizable es un guante después de lavarlo? Digamos, ¿cómo manejamos el tema de los guantes? Bueno, los guantes, como son de un material que no es poroso, pues se podrían lavar las veces que yo necesite, pero si en lugar de lavar el guante me lavo las manos, porque es lo mismo, o sea, el guante nos protege que el virus o los microorganismos que quiera o las partículas o sí, lleguen a mis manos. Pero si yo me toco la cara, no impide que lleguen a mi cara, porque yo con los guantes los llevé a la cara, ¿cierto? Si yo toco una superficie y después voy y toco, pues si en esa superficie había virus, lo llevo para el otro lugar, ¿cierto? En lo personal, yo preferiría lavarme las manos en lugar de usar guantes. Por eso, porque los guantes dan una sensación de seguridad que no es real, porque es seguridad para hacer un determinado procedimiento. Si alguien va, digamos, al supermercado y de pronto piensa que se va a contaminar, entonces para tocar las cosas del supermercado, pero sale del supermercado, si los va a lavar, entonces se los quita de la forma correcta, que es nunca tocar la parte externa del guante al momento de quitárselo, pero para hacer la demostración pueden ver videos, porque eso es una demostración que uno tiene que ver para poderlo hacer, ¿cierto? Entonces, eso es. Si yo muestro una propiedad y usé para abrir las cosas y todo, ese guante ya no puedo salirme de esa propiedad e irme al carro con el guante pensando que yo estoy protegido, porque era mejor que me hubiera lavado las manos o que me hubiera puesto gel, ¿cierto? Correcto. Y ahora, a nivel de, por ejemplo, se está poniendo de moda el uso de protector de ropa, el que es como en este material así de plástico. Entonces uno se mete, es casi que un overol de pieza Los overoles antifluidos. anti... Si no lo exigen, o sea, para mí el overol, yo prefiero la ropa porque la ropa va a durar menos tiempo el virus activo que en los antifluidos, porque el antifluido, que ese es un antifluido, impide que se seque, entonces va a durar más tiempo vivo. Pero si en un momento les dice que tienen que ponérselo, que no creo, porque eso es único, eso tiene unos usos muy específicos que son para el personal sanitario, el personal que tenga de mucho contacto con el virus y que ellos ya tienen unos procedimientos que saben cómo utilizar. Correcto. O sea, resumiríamos, tendríamos que tener una mascarilla que sea antifluido,
No tiene que ser la mascarilla de robot, porque obviamente se entiende que eso es para gases lacrimógenos, otro tipo de usos, ni Sí, son tampoco la otro tipo de más, cosas. ni la tampoco la, eso, sino una mascarilla que realmente tenga un uso o un tiempo de vida que sea acorde a lo que estemos haciendo. Porque hay gente que cuelga un tapabocas desechable en el carro y es el que usó por 2 meses y cree que todavía le sirve. Lo otro, podríamos usar máscaras acrílicas para simplemente protegernos cualquier tipo de que estornudó el cliente o que, porque no todo el que estornudo tiene COVID, puede tener una alergia y fue a un sitio y olía a perro o olía Sí, a pelo de perro y comenzó a estornudar y no significa, porque tampoco es que podamos estar en modo así como paranoico. sí. Las caretas, si les dan más tranquilidad, como te digo, todo eso está, no creo que se los pongan en un protocolo. Si se los pusieran en el protocolo, pues la usaría. Pero teniendo en cuenta que como barrera, lo que tú estabas impidiendo que me llegara, quedó ahí en esa barrera. Entonces, tampoco es que yo pueda llegar al carro, quitarla y ponerla encima de uno de los asientos, ¿cierto? Correcto. Tengo que ponerla en una bolsa plástica para después hacerle porque si yo me la puse, estoy suponiendo que me estoy protegiendo, entonces hagamos las cosas completas, ¿cierto? Porque las protecciones no son un antivirus que le impide que el virus llegue a la protección. No, las protecciones son una barrera para que el virus no me llegue a mí. Claro, Entonces yo tengo que tratar eso como algo que está contaminado. claro. Aquí dicen, por ejemplo, hace una pregunta, dice, en Así que estos días, hacen un comentario que dice, en estos días estuve en un centro comercial, me aplicaron antibacterial o alcohol casi 4 veces en menos de 30 minutos. Cada vez que ingresaba a un local, es como muy agresivo para la piel o para las manos. Entonces, en ese caso sería mejor usar los guantes y que desinfecten los sí, guantes y si no es la un piel. alcohol glicerinado, no, porque los guantes es exactamente lo mismo. Yo no dejaría entrar a un local a una persona con unos guantes. No, digo O por el sea, desgaste a de la menos piel. que se los pusieran. Lo digo por el Pero desgaste de la es piel de que que el usted habla. guante, por eso, pero si tú te pones unos guantes y vas a 5 locales, no te van, yo como la persona que estuviera en esa puerta no te dejaría entrar a menos que los guantes te los pusieras en ese momento. Pero el guante tiene un problema que reseca más la piel porque los guantes traen talco y hay personas alérgicas al látex. Entonces el gel antibacterial, por lo menos si tiene, como tiene glicerina, pues por lo menos te lubrica un poco más las manos. Ok. Me preguntan Pero aquí, ahí sí ya son medidas que toman los establecimientos que a uno le toca cumplirlas. Dime. hay una pregunta. ¿Y el cabello? ¿El virus puede permanecer en el cabello? ¿Se debe lavar a diario? Sobre todo pregunto por las mujeres. Claro, como nos mandan a lavarnos después de venir de la calle, entonces, ¿qué se hace con el pelo? No, no, uno no se lava, o sea, uno no se tiene que duchar porque vino de la calle. O sea, uno se ducha si yo vengo de una unidad de cuidados intensivos. Dejo mi uniforme, me lo quito allá y luego y me ducho porque yo vengo. El virus puede estar en muchas partes. El virus puede caer cuando yo puedo caer, cuando yo estornudo o toso, habiendo estado contaminado con el virus, puede estar en muchos lugares. Pregúntense, ¿lo puedo respirar de ahí? Yo puedo respirar el virus desde mi pelo y mientras llego, muy seguramente ya se secó y tienen que haberme estornudado encima de la cabeza, ¿cierto? Por eso si nosotros estamos manteniendo el distanciamiento, ¿sí? Ustedes ven que entrevistan a la alcaldesa, le hacen una entrevista y se ponen a 2 metros de distancia y ella no usa tapabocas ni el entrevistador usa tapabocas. ¿Por qué? Porque están manteniendo la distancia. Si yo tengo tapabocas y encima de eso mantengo la distancia, pues no llevo ni en mi ropa ni en nada de eso, llevo el virus. ¿Sí? Tenemos que tener que el virus no se mueve por sí solo, lo movemos nosotros. Correcto, correcto. Y una de las cosas importantes también es el tema del calzado. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, el otro día me hicieron meter los pies en una cubeta y se me inundaron porque tenía una cubeta llena de alcohol. Entonces, en eso,
yo lo que, digamos, mi protocolo personal es cargo un atomizador y echo alcohol en las suelas de los zapatos, como para tranquilidad de los que me vean, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere con el manejo de los zapatos? Porque también estaremos, no es solo lo que uno crea, sino es lo que el cliente donde uno va a visitar sienta, ¿no? Lo que le hagamos sentir. Si una persona ve que nos pusimos los guantes, la mascarilla acrílica, el tapabocas y atomizamos alcohol en nuestras suelas de zapatos, de pronto eso lo haga sentir tranquilo. Pero ¿cuál sería la recomendación? ¿Realmente toca mantener todo ese cuidado de los zapatos o comprar los cubrezapatos? ¿Qué sería recomendable? Ahí primero tienen que ver el protocolo. Segundo, ya creo que los epidemiólogos están haciendo aclaraciones respecto a que vuelve lo mismo. En los zapatos puede estar, pero tú lo puedes respirar. Ya está muerto hace rato, inactivado. Pero el problema, lo que sí deberíamos aprender nosotros, pueblos occidentales, es que los zapatos llevan de todo. Los zapatos no deberían entrar a las casas como hacen en otras culturas orientales sobre todo, ¿cierto? Ahora, si ustedes van a mostrar una propiedad, pues podrían llevar otro par de zapatos para cambiarse, podrían hacer el protocolo del alcohol, podrían ponerse polainas o cubrezapatos en el momento de ingresar a la propiedad, ¿cierto? Todas esas son, o sea, uno de alguna manera cuando ingresa a otra parte, pues está ingresando a un sitio seguro de una persona. Entonces tenemos que ayudarle a mantener esa seguridad. Pero también tienen que esperar a que den el protocolo que va a decir el Estado con respecto a eso, ¿cierto? Claro, Pero pues las personas me imagino que no se van a quitar los zapatos y entrar en medias, porque a su vez dirán, bueno, ¿qué hay en ese piso y qué me llevo yo en mis medias, ¿cierto? claro, claro. Entonces podría ser una solución lo que tú dices, llevar y desinfectar Eso es lo que se los hace. zapatos. Aquí preguntan, si Exacto. por ejemplo alguien le estornuda en el pelo a una mujer y lo pone, ya se secó, pero lo pone en la almohada, el pelo ya no se contagia, o sea, ya está inactivo. Los virus respiratorios una vez que se secan se inactivan, una vez que la gota se seca. Ok. Entonces mejor que se echen secador para no echarse champú todos los días para que sea mejor. No, Eh, es que la gota se seca como se seca. A ver, tú haz un poquito de rocío con saliva y mira, pero eso es más grande que lo que se produce cuando uno tose. Eso se seca rápidamente. claro. Ahora, yo creo que entonces, resumiendo, digamos, los cuidados reales, pues uno, son para tranquilidad de uno mismo. Dos, son para tranquilidad de los que nos rodean, con los que vamos a interactuar en la visita. Sí, Eh, y sí, obviamente el punto mayor es para con quien yo voy a ir a visitar su hogar. Como tú dices, hoy por hoy las casas ya no son simples casas, sino se llaman refugios. Entonces la persona que tenía un sí, apartamento muy pequeño y se encerró con 10 personas, seguro sale a alquilar algo más grande porque obviamente su refugio es muy pequeño. Entonces yo creo que muchos de estos protocolos sí. deben dar tranquilidad al cliente al que le estamos visitando su hogar al momento de entrar al hogar, de que vea que si hacemos algún protocolo de alcohol en los zapatos, si ve que nos ponemos guantes, la mascarilla acrílica, el tapabocas, o ya llegamos obviamente por norma con el tapabocas, pues eso le generará una mayor tranquilidad a ese cliente. Obviamente nosotros tenemos que saber que no es simplemente meternos en una burbuja y es lo que funciona, porque fíjense que yo leí hace 2 semanas que se estaban poniendo de moda esos túneles y unos exparsores de desinfección y no sé qué cosa, y ya salió la OMS a decir que eso no tenía ningún y que era más bien perjudicial para la salud. Entonces, fíjate, aquí nos dicen, Es en, perjudicial porque, sí, dime. es No, perjudicial. digo, las cabinas de desinfección son perjudiciales porque te rocian con productos que no son adecuados para el ser humano. O sea, son productos que se deben usar. La persona que los va a usar para desinfectar debe que ponerse el tapabocas para
gases, debe ponerse traje, no debe estar en contacto. Entonces, y segundo, los desinfectantes cumplen su función con un tiempo de exposición. Por eso es que el lavado de manos debe ser de X tiempo, de los 20 segundos y frotándose las manos, ¿cierto? No el lavado de manos de mojarse, coger el jabón y volverlo a enjuagarlo porque ahí no se hizo nada. Los desinfectantes necesitan 10, 15, 20, dependiendo, hora, 24 horas, 3 horas, dependiendo del tipo de microorganismos que van a neutralizar en contacto con ese desinfectante. Y muchos de esos amonios que están usando, que pretendían usar en esas cámaras de desinfección, son cancerígenos. Porque no están, o sea, esos traen la etiqueta, cualquiera compra eso y trae una etiqueta de tóxico porque no están diseñados para el ser humano. No son respirables. Ni para los seres vivos, ni las plantas, ni las mascotas, para ningún ser vivo están diseñados antes. Están diseñados para matar microorganismos. Correcto. Aquí nos Son preguntan. seres vivos también algunos, pero Ok, aquí nos preguntan, ¿los números que reportan son reales o son mucho mayores? ¿Qué tiempo puede tardar el virus en morir dependiendo de las superficies? eso ya hay mucho, mejor dicho. Bueno, a ver, empecemos por una. ¿Qué es la primera que decían? Preguntaban ahí Dice las aquí, dos ¿los cosas. números que reportan son reales o son mucho más? No sé si, eso sí, tendríamos que preguntarle, y creo que no lo saben, a un epidemiólogo, los que están poniendo las cifras. Ustedes saben que las cifras de contagios son las cifras de las personas que les hicieron la prueba. Junto a esas personas que les hicieron la prueba, puede haber muchísimas que no les hicieron la prueba y puede haber muchísimas personas que se contagiaron del virus, hicieron un proceso muy suave y nunca se molestaron en ir a hacer un PCR, y hay otras personas que han tenido síntomas, las EPS los mandan a su casita a descansar y nunca fueron a tomarles la prueba. Entonces sí podrían ser muchos más. Correcto. Y la otra, ¿qué tiempo puede tardar en morir el virus según las superficies? Eso ya lleva, o sea, de todas maneras, como dijo también la doctora Valeria antes, o sea, nosotros todavía conclusiones finales no podemos sacar, ¿cierto? Algunos dicen que dura, no sé, en las superficies en las cuales no se seca, puede durar, dice, 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero para que una gota se seque depende de muchos factores, depende de que haya circulación de aire, depende del clima, de la temperatura, ¿cierto? Entonces, yo creo que a nosotros más que preocuparnos es cuánto dura, es preguntarnos, no lo voy, concientizarnos, no lo voy a llevar a mis vías respiratorias, ¿cierto? Entonces, si yo voy, toco superficies que no son las de mi casa, que no son, que son ni que no son las de mi carro, porque si es mi carro, pues tiene mis microorganismos. Entonces, ¿sí? Si el carro es de mi uso personal y el virus está ahí es porque yo se lo llevé, entonces, pues ya listo, ya lo tengo, entonces, ¿de qué me preocupo? Claro. Pero sí es no llevarnos las manos a la cara si hemos estado fuera de nuestra casa, y fuera de nuestra casa hemos tocado superficies. Porque si yo salgo, camino 2 horas, pero solamente me toqué a mí mismo, no toqué nada, pues sí, llego y me lavo las manos si quiero lavármelas, porque no, el virus no es de generación espontánea. El virus no nace a las 3 horas en mis manos, ¿sí? No se genera espontáneamente. Tengo que yo llevarlo ahí a través de algo, ¿cierto? De que tuve contacto con cosas que no son de mi uso personal, ¿sí? Entre esos, ¿sí? Que fui al supermercado, entonces me lavo las manos, y por eso es que a veces esas caretas y las mascarillas evitan que nos toquemos menos la cara cuando estamos afuera. Claro, claro. Perfecto. No sé si tengan alguna otra duda que quieran colocarla aquí en el chat que lo estoy leyendo o estamos bien. Lo importante es, ahora vamos a compartir, vamos a enviar el material, los brochures
no solo para nosotros, sino para los clientes, para que vean que tenemos o estamos adoptando protocolos. Yo creo que ahorita estos brochures tenemos que masificarlos, ponerlos en redes sociales, ponerlos, enviarlos a todos nuestros propietarios, enviarlos a todos los clientes que nos llaman, para que ellos sepan que tenemos, digamos, protocolos, que tenemos cuidados, que tenemos también pues formas de prevenir, no de evitar 100%, porque es imposible, pero nos sirven como para prevenir y obviamente respetar el espacio de ese cliente que está habitando un lugar, inclusive respetar el espacio del inmueble que no está habitado, porque también si yo tengo síntomas y no lo digo, pues voy a ser irresponsable. Igualmente, pues todas las Puedo, recomendaciones. Dime, sí. no, digo que puedo ni siquiera saber que tengo el virus porque estoy asintomático. Correcto, correcto. Y tiene también un periodo de incubación donde ese ser asintomático va a generar pues que no me preocupe porque no he tenido ningún tipo de síntoma. Entonces, también lo importante, que creo yo es lo que están haciendo ECO hoy por hoy, es que, como les decía antes, el virus está atenuándose. No es lo mismo un virus que inicia hoy y soy el tercer contaminado a un virus que ha pasado ya por varias personas, lo que llaman la inmunización de rebaño, ¿no? Que es básicamente esa rotación del virus que le va haciendo perder fuerza y obviamente va siendo menos agresivo, que es lo que ya se está viendo en los países que ya, porque esto es como nosotros estamos como en el futuro, entonces esos países que ya pasaron por esto, pues están dando muestra de que realmente los procesos están manejándose ya mucho menos agresivos y obviamente pues tenemos que saber cómo coexistir porque por eso ya es endémico, ya no es pandemia simplemente, ¿no? Y mantener los cuidados. Entonces, yo les quiero agradecer, agradecerte, Nelia, por tenerte en la charla, agradecer a la doctora Valera, que también nos colaboró con mucha información. No es lo mismo que yo, desde el área de inmobiliaria, yo hable de la parte médica, porque obviamente yo no soy médico. Así que yo creo que nos da como tranquilidad el poder tener como estos protocolos y manejos, también nos solventa dudas. Eh, el tiempo de los síntomas, que me dicen aquí, ¿cuánto más o menos son los tiempos de los síntomas? Hablaban de 14 días, ¿no? No, 14 días para que haga todo su ciclo. Ok. O sea, digamos, 1, 2, 3 días puede durar, o sea, desde que me contagio a que empiezo a tener síntomas, pero para que él ya cumpla todo su ciclo, por eso los mandan 14 días a las personas que también puede tener un periodo largo, los mandan 14 días a cuarentena para ver si en esos 14 días desarrollan síntomas o no. Correcto, correcto. Pero hablan de 2, 3 días. Ok, o sea, en Ese 2, 3 días se proceso. podrían tener sintomatología o no tener absolutamente nada y estar contagiado y estar esparciéndolo. Decían que había un multiplicador casi que entre 7 y 10, ¿no? Una persona contaminada podía contaminar entre 7 y 10 personas más o menos según la interacción que tenga, ¿no? Y el cuidado que tenga. Pero bueno, lo importante es, yo creo que alimentarnos de confianza, eso no significa no tomar cuidado, sino más bien eh, saber asesorar a nuestros clientes, brindar confianza es, como les decía, que nuestros clientes vean que aplicamos protocolos al momento de llegar. Brindar confianza inclusive es que el cliente que va a hacer la visita también le enviemos la información previamente para que él pueda aplicar las medidas correspondientes. Y yo creo que esta es la forma de que nos permite ir como retomando todas estas actividades frente a este virus que se nos presentó, mientras que llega la famosa vacuna, que puede durar meses, puede durar años, pero que realmente tocará que lleve su periodo normal de prueba porque si no, pues no va a tener un nivel de efectividad como lo buscamos. Entonces yo les quiero agradecer nuevamente a todos los que asistieron. Esta charla va a quedar guardada en video, de tal manera que la podamos ver, podamos escuchar si algo quedó pendiente. Les digo, vamos a acompañar esto de material. Yo creo que hay que moverlo por las redes sociales, hay que prevenir. En la prevención está, creo que, la clave del asunto.
y nos ayuda también a tranquilizar un poco los mercados, a tranquilizar un poco los clientes. El tema de la finca raíz, de los inmuebles, de las inmobiliarias es una necesidad primordial, y al ser primordial, pues la gente no se va a ir a vivir a los árboles ni nada, van a seguir con sus necesidades de vivienda, tal vez se transformen, quien iba a comprar tal vez ahora alquile, quien está alquilado de pronto ahora quiere alquilar algo más grande. Se van a devolver algunos inmuebles, así que oportunidad de captarlos van a estar ahí presentes siempre. Así que bueno, yo les agradezco a todos por este conversatorio que tuvimos en la tarde de hoy. Les voy a pasar después el link de YouTube para que, como les digo, puedan verlo. Y bueno, también material para sus clientes, para que lo puedan compartir y entre todos pues ir combatiendo esto, porque esto definitivamente va a pasar. La humanidad ha pasado por pandemias peores que mataron muchísima más gente. Uno no mira las cifras de las otras enfermedades, pero las gripas estacionales también son terribles y dan un montón de muertos que uno no se alcanza a imaginar. Así que lo importante es prevenir y cuidarnos entre todos, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto, ¿vale? Buenas tardes.